Sesión de inicio de grabarse. Que muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este pequeño webinar donde podemos hablar ahora acerca del explorando el poder de las pruebas no paramétricas en las investigaciones, ¿no? El que presenta un servidor, Emanuel Bocanera Cornelio. La actividad, reitero, pues es una actividad tipo webinar y la asignatura en la cual estamos cursando o haciendo este tipo de de desarrollo es en la asignatura de análisis de resultados. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta charla, de esta plática? Pues conocer sobre las pruebas no paramétricas, comprender las pruebas no paramétricas, identificar cuándo poder utilizar estas pruebas paramétricas, no paramétricas, seleccionar las pruebas adecuadas, interpretar correctamente los resultados e identificar herramientas donde podemos calcular estos datos. Reitero, las pruebas, pues es una herramienta que se puede encontrar dentro de los softwares y podemos analizar los datos que nosotros hayamos obtenido en una investigación o que hayamos recolectado a lo largo de un cierto periodo, ¿no? Existen, en su momento vamos a hablar de que existen pruebas paramétricas y no paramétricas. Ahora vamos a ahondar un poquillo en qué diferencia a una de otra. Dice, una investigación científica puede tener una naturaleza de estudio. Esta naturaleza de estudio puede ser cuantitativa, cualitativa o puede ser mixta. ¿A qué nos referimos con esta naturaleza? A que existen datos que pueden ser cuantificables y datos que no son cuantificables. Esos datos no cuantificables normalmente vienen siendo de acuerdo al estudio o datos que surgen de la observación o que no tienen un número, sino una comprensión. Ejemplo, el dolor. El dolor lo podemos medir, la unidad de medida no es un número, sino una percepción, o sea, sea bajo, sea medio o sea alto. Cuestiones de los estudios mixtos es cuando combinamos esos esquemas verbales con numéricos, ¿no? Es ese tipo de investigación. Una vez recolectada la información, es crucial determinar si los resultados obtenidos son significativos o no significativos. Para ello es importante realizar el análisis de los datos y observar que el comportamiento de los mismos para determinar el método y las técnicas específicas que permitan explorar y comprender los fenómenos desde las perspectivas complementarias. Una cosa es obtener el dato y otra cosa es obtener un resultado, que es en base a estas pruebas, ya sean paramétricas o no paramétricas, cómo podemos identificar si esto fue significativo o no significativo. Parece un trabalenguas, pero pues la realidad tiene todo un camino. Las pruebas paramétricas son las que se implementan en datos que provienen de variables medidas en escalas de intervalo o razón y que cumplen con supuestos de normalidad, mientras que las pruebas no paramétricas son aquellas metodologías utilizadas para los datos que provienen de escalas ordinales o nominales y no requieren de que los datos cumplan con un supuesto de normalidad. En investigación hablamos de supuestos de normalidad. ¿Cuáles son esos supuestos de normalidad? Normalmente, valga la redundancia, que son aquellos que son estudiados por pruebas paramétricas y que comúnmente se tienen eh, una curvatura de datos y son centralizados. Normalmente este tipo de datos los conocemos como moda, media y mediana, que normalmente son datos cuantificables y son pruebas paramétricas, ¿no? De tendencia central se le denomina también. En las pruebas no paramétricas, pues utilizamos datos que no tienen un esquema nominal o normal, que todos vayan hacia el centro, sino que podemos tener muchas fluctuaciones. En las pruebas paramétricas también son conocidas como pruebas de curvas o de campana, mientras que las pruebas no paramétricas evitan tener esas curvaturas. Para su mayor comprensión, vamos a seguir adelante y explicándonos cuáles son las pruebas paramétricas y sobre todo las pruebas no paramétricas de lo que se trata este webinar. ¿No? Dice, aspectos que podemos observar en este tipo de estudios o diferenciar en este tipo de estudios son los supuestos, los tipos de datos, los parámetros, ejemplos de pruebas, sensibilidad y potencialidad estadística.
Mientras que los datos paramétricos requieren que esos datos tengan una normalidad, una homogeneidad de varianzas o de variantes independientes. En los datos no paramétricos no requieren una distribución específica. Los tipos de datos que normalmente tenemos en los paramétricos, reiteramos, son de escalas de intervalo o razón. Los parámetros que normalmente las miden son la media, la moda, la mediana, la variancia y la desviación estándar. Por eso se hace una forma de campana, porque las medidas de tendencia central nos ejemplifican los datos con mayor repetición, por ejemplo, o con mayor frecuencia, mientras que nos pueden mostrar también aquellos datos que varían y van en depresión y se le denominan desviación estándar, ¿no? Pruebas que podemos aplicar en este tipo de datos, la TDStudio, ANOVA y la prueba de probabilidad de Pearson, ¿no? También tenemos la sensibilidad, que este tipo de datos tiene una sensibilidad alta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aplicamos un tipo de pruebas paramétricas nos dan un alto grado de efectividad en el resultado. Nos pueden dar una comprobación acerca de una hipótesis. La hipótesis que nosotros planteamos puede ser eliminar rápidamente la hipótesis nula, que más adelante les voy a explicar un poquito en unos ejemplos a qué me refiero con una hipótesis nula, ¿no? Y el potencial estadístico que presentan este tipo de datos es mayor si se cumplen con los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Reitero, aquellos que van a entrar dentro de la normalidad o distribución de las medidas de tendencia central. Mientras que los datos no paramétricos requeríamos, que no requieren una distribución. Normalmente estos se van a escalas nominales u ordinales, donde existen rangos, medianas y frecuencias. Y las pruebas que se pueden aplicar son aquí las de Mann-Whitney, em, Kruskal-Wallis, chi cuadrada y de correlación de Spearman. En esta cosa la sensibilidad, en este caso la sensibilidad es baja, pero normalmente el potencial estadístico de este tipo de datos es menor, pero al ser más flexible, normalmente es más utilizada en el área de la salud, porque en la cuestión del área de la salud también tenemos cuestiones de perspectivas, ¿no? Cuando hablamos de diagnósticos, cuando hablamos del grado de satisfacción y este tipo de cuestiones que normalmente nosotros analizamos. Inclusive es una percepción de objetiva de una persona que evalúa, por ejemplo, en mi caso, el expediente clínico que ustedes han de llenar, que ustedes han de presentar, de saber qué tan completo o qué tan incompleto. Entonces, cuando hablamos de esa percepción, estamos hablando aquí un ejemplo grande de lo que son los datos no paramétricos, ¿no? De cómo podemos estudiarlo. Pero para poder ejemplificar más estos datos, vamos a ver un pequeño video que nos explique con certeza lo que son las pruebas paramétricas o no paramétricas. Pregunto al auditorio, ¿se logra ver el video? ¿Se aprecia? ¿Se escucha bien? Sí se ve, Doc, pero no se escucha. Ok, si gustan, ahorita en el chat puedo enviarle el link del video por si lo quieren seguir. Y si no les saca, ¿será que le saque de la presentación? Pero bueno, vamos a tratar de ver, si no aquí lo explico.
Espero se haya escuchado. No sé si retomamos la visualización de mi presentación. ¿Es así? ¿O seguimos Sí, viendo la parte? Ok, muchísimas gracias, doctora, por apoyarme en darme la confirmación de la ubicación de la pantalla. Conseguimos, pues hablamos aquí también de casos donde existen, por ejemplo, las pruebas, cuando podemos utilizar, perdón, que se vuelva a colocar ahí, cuando podemos utilizar pruebas no paramétricas, ¿no? Dice este esquema que en casos donde existen datos ordinales, nominales o una distribución no normal. Si hablamos de datos ordinales, por ejemplo, estamos hablando de esas famosas escalas de Likert que podemos utilizar nosotros para medir los grados de satisfacción, que inclusive en las farmacias, tiendas de comercio, de conveniencia, que es una cuestión de estudio de comportamiento social, en muchas de estas ocasiones se utilizan este tipo de pruebas y estamos hablando de que, perdón, de este tipo de escalas, este tipo de respuestas y por lo tanto la prueba que pudiese aplicar a este tipo de estudios sería una prueba no paramétrica. En este caso, la prueba de correlación de Spearman, por ejemplo, o también donde estamos midiendo el grado de dolor. Anteriormente les comentaba que son datos ordinales porque vamos a hablar de un umbral o vamos a hablar de un orden, ¿no? Vamos a suponer de que si es un grado de satisfacción, estás totalmente satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho o totalmente insatisfecho. Si hablamos del dolor, por ejemplo, hablamos de mucho dolor, medianamente dolió o poco dolor o nulo, ¿no? O el dolor fue nulo. Normalmente para que este tipo de escalas funcionen, normalmente se solicitan de 3 a 5 opciones, ¿no? Pero a diferencia de los los datos nominales hacen referencia, por ejemplo, en variables categóricas sí, que carecen de orden y que hacen énfasis sobre todo en el sexo, grupo sanguíneo o el diagnóstico, como ustedes les comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque estos datos se consideran nominales y no ordinales, es porque carecen de orden. En este caso, estas variables tienen, todas esas variables tienen un mismo peso, ¿no? Una misma jerarquía, como es el sexo, hombre o mujer. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es menos que el hombre. El grupo sanguíneo no es más importante un O positivo que un AB positivo o un AB negativo. Y en cuestiones de diagnósticos, pues en cuestiones de organización de las variables, estas no le van a dar prioridad a un cáncer oral y menos prioridad a una periodontopatía o un proceso carioso, ¿no? Pero en el caso de estas variables, la prueba estadística que pudiese aplicarse puede ser la prueba de chi cuadrada. En la distribución no normal, ¿a qué hace referencia? Cuando los datos no cumplen el supuesto de normalidad o no pertenecen a los datos paramétricos. Recordemos que los datos de estudio paramétricos son aquellos de las medidas de tendencia central, como son la moda, la mediana y la desviación estándar y la varianza, ¿no? En este caso, en estos de distribución no normal, podemos aplicar pruebas de rango, como la de Kruskal-Wallis. Entonces, para este tipo de pruebas estadísticas que pueden ser aplicadas en muchos de los estudios que realizamos nosotros en odontología, sobre todo en el área de odontología legal, que es lo que quiero platicarles a ustedes, y vamos a empezar a ver algunos ejemplos puedan entender ustedes que existe la posibilidad de realizar investigación y que una vez reuniendo los datos, a qué pruebas pueden ser sometidas para que ustedes puedan dar un resultado con veracidad científica que puedan indicar ustedes en su momento si es o no significativo el dato, la relación o la correlación que existen entre las variables. Hasta aquí estamos bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, doc. ¿Se comprende? Ok, continúo. Dice, por ejemplo, una de las primeras pruebas que vamos a describir un poquito a profundidad es la correlación de Spearman. No sé si se alcanza a ver el título completamente, porque en mi pantalla me sale
un guiño aquí. Voy a tratar de moverlo y ubicarlo acá abajo para que no estorbe el título y lo puedan visualizar. Dice, la correlación de Spearman, también conocida en el mundo de la investigación científica, es conocida como la Rode-Spearman, identificado con una P. Nos indica que mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables ordinales o cuantitativas, que no presenten una distribución normal. A diferencia de la correlación de Pearson, eh, la de Spearman trabaja en los rangos de los datos y evalúa relaciones monotónicas, por lo que es menos sensible a valores atípicos y distribuciones no normales. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que, por ejemplo, en datos cuantitativos, si son nominales, perdón, sí, en los datos cuantitativos que siguen un orden y una normalidad, se puede aplicar la correlación de Pearson. Pero en el caso de aquellos datos que no corren con normalidad y que existen fluctuaciones, como comentaba en el video que anteriormente acabamos de escuchar y de observar, podemos implementar lo que es la correlación de Spearman. Esto la convierte en una de las herramientas valiosas en el campo de las ciencias sociales, psicologías, educación, donde la escala de Likert y otras medidas ordinales son muy comunes. Es como les comentaba anteriormente, nosotros aplicamos mucho este tipo de cuestiones, inclusive ustedes cuando están realizando la evaluación docente hablan acerca de una perspectiva en muchos de los casos. Entonces, todos esos datos son medibles y todos esos datos pueden llevarnos a realizar una investigación y hacer que esa investigación tenga datos científicos comprobables, ¿no? ¿Cuándo poder utilizar, por ejemplo, la correlación de Spearman? Sí, de Spearman, cuando las variables son ordinales, los datos no siguen una distribución normal y existen valores extremos, ¿no? Se desea conocer la relación entre dos variables. ¿Cómo se aplica? La aplicación de esta va a tratar de verificar que ambas variables sean ordinales o continuas sin normalidad, ordenar los datos mediante rangos, calcular el coeficiente de Spearman y obtener el valor de P y el valor de significancia de P. ¿Qué va a pasar ahora, doctores? Ahora vamos a ver entre los ejemplos que vamos a hablar de un valor, ya sea de P, de T, de chi, y todos esos valores primeramente obtenidos nos van a dar una información. Pero cuando se aplica una técnica estadística de comprobación de ese dato, nos va a dar un valor de significancia, que es lo que vamos a observar en unos momentos. Cuando un valor es alto, nos puede dar a entender que existe una relación, pero cuando le damos el valor de significancia es cuando vamos a nulificar una hipótesis nula, ¿no? En dado caso. Y prácticamente comprobar y corroborar que la información que estamos obteniendo es fidedigna. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La Sí, correlación de Doc. Spearman. Gracias, doctora. La correlación de Spearman, un ejemplo, determinar si existe una relación entre el nivel de conocimiento de la ontología legal y la calidad del llenado del expediente clínico odontológico. Algo que más o menos le había comentado en una de las clases es esto, ¿no? Dice, durante el ejemplo vamos a desarrollarlo de esta manera. Se evaluó a 10 estudiantes de la licenciatura de cirujano dentista de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Cuáles serían las variables a medir en este caso? Tomando como ejemplo este título, si existe relación entre el nivel de conocimiento y la calidad del llenado. Bueno, nos va a hablar, una de las variables va a ser el puntaje obtenido en el examen de odontología legal y el puntaje obtenido en una rúbrica de calidad del expediente clínico, o sea, del llenado del expediente clínico. En este caso, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Pues podemos intuir, ¿no? Podemos tratar de pensar que una pregunta de investigación en este caso sería: a mayor conocimiento en odontología legal, mejora la calidad del expediente clínico y del banco dental ante muerte. O sea, es por ello que si tenemos mayor conocimiento, mejor va a ser el llenado de los expedientes clínicos. Bueno, ahí surgirían entonces las hipótesis. La hipótesis cero o considerada en investigación o estadística como lo que es una hipótesis nula, nos diría: no existe correlación entre ambas variables. La hipótesis uno sería
existe una correlación positiva entre variables. ¿Esto qué quiere decir? Que si la hipótesis nula fuese la ganadora, nos diría, pues no hay relación entre el nivel de conocimiento y la enseñanza de la ontología legal con el llenado del expediente clínico. Y en la segunda, en este caso la hipótesis uno diría, ok, sí existe relación, o sea, si los alumnos se preparan mejor en ontología legal, mejor va a ser la calidad del llenado de los expedientes clínicos que vamos a poder tener, ¿no? Un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, hablamos de 10 estudiantes con el conocimiento siguiente. Algunos tuvieron 60%, unos 70%, unos 90%, unos 95%. Y a su vez, cuando observamos la calidad del expediente clínico en la tablita que está a su derecha de la pantalla, nos menciona también una variabilidad de datos. Entonces, el valor de P nos dice que si P se acerca al cero o está en cero, no hay una relación entre las variables. Pero mientras P se vaya acercando a más uno, porque esto también puede ser negativo. Entonces, si lo tenemos más cerca del uno positivo, pues nos va a decir que sí existe una correlación y esta relación va a ser fuerte. Entonces, estos datos nos los pueden dar estos sistemas que en su momento vamos a hablar más adelante, que nos sirven para calcular y vamos a tener una interpretación. Dice, si P es igual a 0,91 y P es menor a 0,001, se concluye que existe una correlación positiva fuerte, indicando que un mayor dominio de la ontología legal se asocia con una mejor elaboración del expediente clínico. El primer dato nos habla de el valor de P. Es el primer cálculo que se hace, entonces sí se presenta una alta afluencia, existen coincidencias, pero el segundo valor de P nos está diciendo que ese valor de significancia entre más apegado, aquí, el valor de significancia entre más apegado al cero esté, es mucho mejor. Si sobrepasamos el 0,005, nos va a decir que no existe, se va alejando la relación o la correlación directa entre las variables. ¿Por qué? Porque prácticamente la significancia de P viene siendo como el margen de error, por si tratándome de explicar, vaya. Entonces, hasta ahí vamos bien. En este caso, P es el valor inicial de la relación, pero la significancia de P nos viene diciendo que es como el margen de error. Y en este caso el margen de error fue muy cerrado, fue casi nulo y por lo tanto existe una relación positiva y muy fuerte. ¿Está claro? Este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de cómo poder aplicar pruebas no probabilísticas en investigación en ontología legal. Vamos a seguir con la prueba, en este caso, la prueba de Wilcox. La prueba de Wilkinson es una prueba no paramétrica utilizada para comparar dos mediciones relacionadas o paralelas. Esta prueba se puede aplicar comúnmente en estudios donde se comparan mediciones antes y después de una intervención en un mismo grupo de sujetos, permitiendo determinar si la intervención tuvo un efecto significativo o no. Constituye la alternativa no paramétrica de la prueba TD-Student para muestras relacionadas y permite determinar si existe un cambio significativo entre dos momentos de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los datos de acuerdo a la muestra, porque también tiene que ver mucho con las muestras. Si la población es grande, pues podemos tener la agrupación de muchos datos y sí, en esos datos agrupados poder obtener una campana o una curva, ¿no? De acuerdo a la moda, la media y la mediana. Sin embargo, cuando la muestra es muy pequeña, muchas veces estos datos se pueden distribuir y se pueden diluir. Entonces no se forma en su totalidad la campana y por lo tanto esos datos se pueden considerar no probabilísticos. Entonces es cuando se puede aplicar esta prueba de Wilkinson y no la prueba TD-Student, ¿no? Una vez librado esa parte, hablamos ahorita de un ejemplo muy importante para que ustedes puedan comprender esta prueba cómo puede aplicar.
Normalmente ustedes cuando están en un curso o iniciemos el curso largo o el ciclo largo o el ciclo corto, podemos tener una prueba diagnóstica y una prueba ordinaria, ¿no? El ordinario que le llamamos nosotros. Son dos tipos de pruebas. Una, podemos a lo mejor aplicar la misma prueba, el mismo examen, y vamos a tener una medida. Y después de estar bajo un efecto, una estimulación o un cambio o el curso, podemos aplicar el mismo examen y poder obtener un puntaje distinto o diferente al inicial. Entonces, aquí estamos hablando de dos tiempos y de dos medidas, y por lo tanto puede existir un estudio en la misma población con dos medidas o dos pruebas a la misma población para ver si existen cambios en antes y del después. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto? Se evalúa un mismo grupo antes y después de una intervención. Esto vamos a suponer antes del curso de odontología legal cuántos había y después del curso de odontología legal cuántos había, ¿no? Los datos no presentan normalidad y la variable es ordinal o continua. En el caso de ustedes pudiese aplicar, ¿por qué? Porque tenemos una población menor a 30. Entonces, como veíamos en el video, la población para poder hacer datos paramétricos, o sea, para hacer una prueba paramétrica, tendríamos que tener más de 30 datos, ¿no? En este caso, o más de 30 personas evaluadas o encuestas realizadas. En el caso de ustedes, al ser menos de 30, podemos entrar en una evaluación de datos no paramétricos. ¿Cómo se aplica? Se registran dos mediciones del mismo grupo, calcular la diferencia entre cada par de observaciones, ordenar las diferencias según su magnitud, asignar rangos y obtener el estadístico de Wilcoxon y su valor de significancia, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, evaluar el efecto del modelo integrador sobre las competencias para elaborar el expediente clínico y el banco dental antemortem. Ok. Se evalúa a 10 estudiantes de la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Cuáles serían las variables a medir? En este caso sería el puntaje obtenido en el examen de odontología legal y el puntaje obtenido en una rúbrica de calidad del expediente clínico, ¿no? Son dos pruebas distintas, pero que miden lo mismo, ¿no? El conocimiento y la aplicación del conocimiento. O puede ser la misma prueba aplicada en dos tiempos diferentes. La intención es medir si existió cambio en la población o no. Dice, pregunta e investigación en este caso, si fuese así, ¿el modelo integrador mejora significativamente las competencias de los estudiantes? ¿Sí o no? Entonces, la hipótesis nula nos diría, no existe diferencia entre ambas evaluaciones, y la hipótesis uno nos diría, el desempeño mejora después de haber utilizado el modelo. En este caso, hablamos del modelo integrador del expediente clínico y el banco dental antemortem bajo didácticas o técnicas de enseñanza activas, ¿no? Que es algo que estoy investigando y les platicaba yo en la clase anterior acerca de este proyecto, ¿no? La interpretación en este caso sería si P en este caso, P es 0.001, se concluye que el modelo integrado favorece significativamente el desarrollo de las competencias relacionadas con el llenado del expediente clínico y la integración del banco antemortem. O sea que aquí, posteriormente a haber realizado la prueba, ya el valor de significancia nos arroja un margen de error del 0.001, que nos estaría dando eficiencia de que las prácticas activas, un ejemplo, sí son significativas y por lo tanto sí existe sí mejora el desempeño de los estudiantes después de utilizar este modelo y sus expedientes se llenan con mejor calidad. O sea, hace que también pudiese aplicar en su mismo grupo, por ejemplo, y si hiciéramos un análisis de los expedientes que ustedes llenaban el ciclo anterior o hace dos ciclos, con los expedientes que van a llenar a partir del siguiente ciclo, ¿no? En dos tiempos distintos. Son pruebas que nos pueden ayudar para poder medir este tipo de cuestiones
sobre todo cuando hablamos de una población de estudio menor a 30 personas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, hablo muy rápido, un poquito con más calma, se me entiende, se me escucha. Sí, todo bien, Doc. Gracias. Ahora vamos a hablar de pruebas no paramétricas como la de UDMAND Wednet. Entonces, nos dice aquí, por ejemplo, es conocida como la prueba de suma de rango de Wilcoxon y la prueba de Wilcoxon-Mann de Whitman. Entonces, es una herramienta estadística no paramétrica utilizada para comparar dos muestras independientes con el fin de determinar si provienen de la misma población o si existen diferencias significativas entre ellas. Por ejemplo, aquí el procedimiento de la prueba de U implica combinar los datos de las dos muestras en una sola, ordenar los valores de menor a mayor y asignar rangos a cada observación. En este caso, ¿cómo se aplicaría? Ok, tendríamos un grupo A y un grupo B, donde el grupo A va a estar sujetos, por ejemplo, a la implementación y al estudio de la ontología legal de manera tradicional, como se trabajaba o lo trabaja algún otro compañero docente en la universidad. Y en el grupo B, aquellos grupos que van a estar expuestos al modelo integrador, ese modelo que estoy trabajando con ustedes y que normalmente es la manera en que conduzco la clase de ontología legal. Lo que platicábamos la semana pasada acerca de los modos de aplicación y de estudio, por ejemplo, de la maestra María Victoria y el modo de estudio que realizo yo bajo este modelo para con ustedes. ¿Qué se mediría aquí? La calificación obtenida en la observación, en la elaboración, perdón, del expediente clínico. El grupo A va a tener una misma, o sea, la misma rúbrica que diseñemos para evaluar el nivel de calidad del llenado del expediente clínico, va a medir precisamente el llenado del modelo tradicional y el llenado del modelo integrador. Y a ver qué grupos o cuál de los dos grupos realiza una mejor elaboración de este instrumento. Dice, ¿cuál sería la pregunta de investigación en este caso? ¿El modelo integrador produce mejores resultados que la metodología tradicional? Pudiésemos decir que, eh, que si nos vamos a la hipótesis, perdón que haga muchas muletillas, pero tengo problemas con mi cargador. Dice, bueno, la hipótesis nula nos comenta, ambos grupos presentan el mismo desempeño. Los estudiantes, la hipótesis uno dice, los estudiantes que utilizaron el modelo integrador obtienen mejores resultados. Entonces, aquí, por ejemplo, en la tablita que tenemos a la derecha, un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 5 resultados de la misma evaluación con la misma rúbrica. Y en este ejemplo dice, aquellos que fueron formados de manera tradicional nos dan cierta calificación y aquellos que fueron formados en el modelo integrador no obtenemos ciertos resultados, ¿no? En esta ecuación visualmente podemos observar una diferencia, sí, entre ambos. Se supone que vemos una mejor calidad en los de integrador, en las que tuvieron expuesto el modelo integrador y una menor calificación a aquellos que tuvieron una formación tradicional. Entonces, en cuestiones de interpretación, visualmente no podemos decirlo así nada más como lo acabo de hacer. Ah, porque yo veo mejores resultados en el modelo integrador, es significativo, o sea, sí está funcionando. Y el tradicional ya no funciona. Yo ya no puedo decir ese tipo de resultados o ese tipo de respuestas no pueden ser dichas porque no están sustentadas bajo un lineamiento o una prueba paramétrica o no paramétrica. En este caso, no nos convendría, reitero, pues la cantidad de alumnos, la no paramétrica. ¿Y para qué me serviría realmente la prueba paramétrica en este tipo de datos? Para darle un valor de significancia y una interpretación científica, que este tipo de fórmulas nos pueden dar unos resultados concluyentes, ¿no? En este caso, para este ejemplo, dice, si P es igual a 0.012, se concluye que existe diferencias significativas y que el modelo integrador mejora el desempeño de los estudiantes. O sea, no solamente es visual, sino que
existe un valor numérico bajo una prueba estadística que nos va a dar la confianza, el nivel de confianza de la información y por lo tanto podemos dar un dictamen, por así decirlo, o determinar si existen diferencias significativas. Y en este caso, a pesar de que dice 0.012 y no 0.001, pues todavía entra en el rango porque no cambia el el punto cero, sino sigue estando bajo el cero, ¿no? Entonces no nos acercamos todavía a ese margen de error tan alto que nos puede decir no existe, el valor no fue significativo y por lo tanto, a pesar de que existen valores menores en la tradicional, sigue siendo funcional, ¿no? La tradicional o la integradora, da igual por bajo qué medio estudia el alumno, las dos funcionan, ¿no? En este caso, este tipo de interpretación nos dice, ok, el modelo integrador está dando mejores resultados que la tradicional y por lo tanto debemos de cambiar a este esquema o a este modelo, ¿no? ¿Hasta ahí es todo bien? Ya estamos por concluir, no se me desespere. Ok, también tenemos aquí pruebas no paramétricas donde Whitenet dice técnica estadística no paramétrica utilizada para determinar si existen diferencias significativas entre las medianas de tres o más grupos independientes. Esta prueba es especialmente útil cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas requeridas por el análisis de varianza de ANOVA, que es un método paramétrico tradicional. Es menos sensible la prueba Udeman, sí es menos sensible a valores atípicos y distribuciones no normales, lo que la convierte en una alternativa robusta a la ANOVA cuando las condiciones paramétricas no se cumplen, ¿no?
Buenas tardes. ¿Me logro escuchar nuevamente? Sí, doctor. Perdí conexión, perdóneme. Ya estamos por concluir. Disculpen el retraso que vamos a tener. No sé si sigue grabando, yo creo. Voy a ver si puedo compartir. No se me vayan, por favor. Ya estamos a concluir. No nos quedamos. Ya, íbamos aquí por la prueba no paramétrica de UDEMAN, ¿no? Estamos en esta. ¿Se Sí, logra ver la presentación? sí, ¿Sí se sí, logra sí se ver? Ok. logra ver. Perdónenme, perdónenme. Gracias siempre por el apoyo que me brindan. Ok, aquí entonces vamos a, el ejemplo es comparar el desempeño entre estudiantes de diferentes semestres. Aquí, por ejemplo, este tipo de pruebas se puede implementar en este tipo de casos, donde podemos comparar, por ejemplo, el llenado de los expedientes clínicos de alumnos que están cursando el sexto semestre, el octavo semestre y el décimo semestre. ¿Qué podemos medir? Obviamente la calidad del expediente clínico. En qué cuestiones? Dentro de su contenido. Y para eso, con la misma rúbrica que evaluamos el expediente clínico en datos anteriores, se puede ahora aplicar en semestres distintos, ¿no? Y es aquí donde hace énfasis. ¿Por qué aparecen tres semestres o tres grupos aquí diferentes? Porque este tipo de prueba nos mencionaba acá arriba que puede eh, evaluar si existe diferencias significativas entre medidas de tres o más grupos independientes, ¿ok? Y hablaba acerca también de, inclusive hasta de la varianza, ¿no? De este tipo de cuestiones. Este dato se puede implementar para correlacionar a tres grupos en tres estados de datos paramétricos, ¿no? Perdone que ahora ya me entró la desesperación, si iba medio, estaba un poquito ansioso, ahorita estoy más ansioso por lo que pasó. Pero bueno, esta prueba también nos pudiese llevar o derivar a una pregunta, ¿no? Esa pregunta pudiese ser en su momento, este, ¿existe diferencia entre la calidad del expediente clínico según el semestre cursado? La hipótesis nula nos hablaría de todos los semestres presentan el mismo desempeño. La hipótesis uno diría al menos un semestre presenta diferencias, ¿no? Y con eso nos estaría dando un valor de significancia al momento de hacer la expresión. Entonces, en este caso vamos a tomar como punto a los semestres sexto, octavo y décimo, ¿no? Por ejemplo, y su media, en este caso ya pasado por una prueba de tendencia central, que es la mediana, perdón, que es una de las pruebas, un análisis analítico sí paramétrico, nos daría una mediana de cada uno de los grupos, ¿no? Pero mediante esta prueba no paramétrica, podemos utilizar la mediana de estos tres grupos para sacar un nuevo análisis. Y en su interpretación nos daría, si P es 0.003, existe diferencias estadísticamente significativas. Las pruebas post hoc indicarían que los estudiantes de décimo semestre obtienen mejores resultados que los de sexto semestre, por ejemplo. Pero reitero, es algo que visualmente nosotros no podemos dictaminar o no sería científicamente probable si no aplicamos una prueba
de tipo paramétrica o no paramétrica para darle un valor de significancia científico, porque son pruebas o fórmulas realizadas precisamente para garantizar la eficiencia y la eficacia de un estudio, ¿no? En este caso, iríamos con una de las últimas pruebas, si no mal recuerdo, que es la prueba de chi cuadrada, que nos indica su implicidad y la aplicabilidad es una amplia gama de disciplinas, la convierte en una herramienta esencial para investigadores de diferentes áreas. Este método permite evaluar si existe una asociación significativa entre dos variables categóricas al comparar la frecuencia y observadas en las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda a determinar si existe asociación entre la capacitación recibida y el correcto llenado del expediente clínico. Aquí nos dice, ok, en este caso nos dice, van a ser 60 alumnos, por ejemplo, evaluados, son dos grupos en este caso, en una cuestión de chi cuadrada. Esta nos dice, tuvieron la capacitación bajo el nuevo modelo educativo, en este caso de metodología, de método integrador o la tradicional, un ejemplo. Entonces, 30 de estos alumnos sí llevaron la capacitación y 30 de estos alumnos evaluados no la llevaron. Entonces, nos lleva a evaluar los datos y nos dice, de estos 60 alumnos, de los 30 que sí llevaron capacitación, 26 aprobaron y 4 de ellos respondieron de manera incorrecta. Y los de metodologías tradicionales, por ejemplo, que no estuvieron expuestos a este nuevo modelo, de ellos 15 sí aprobaron y 15 no. O sea, 15 sí respondieron correcto y 15 no respondieron correcto. Entonces, ¿qué, qué datos nos estaría dando? ¿Cómo pudiésemos analizarlo? Bueno, también lo podemos someter, valga la redundancia, a estos datos estadísticos. Y en estos datos estadísticos, como es la chi cuadrada, perdón que no le cambié el título, la chi cuadrada nos dice, la capacitación influye en el correcto llenado del banco dental ante mortem, sería la pregunta de investigación. La hipótesis nula nos diría, no existe asociación entre la capacitación y el correcto llenado. Y la hipótesis número uno diría, existe asociación entre ambas variables. O sea, si se capacita el alumno, el llenado es más adecuado. La interpretación esperada nos diría que X, que es chi cuadrada, es igual a 9,84 y P es igual a 0, que es esta estadística, esta comprobación es igual a 0,002, que se concluye que existe una asociación estadísticamente significativa entre haber recibido capacitación y la correcta elaboración del banco dental ante morte. Entonces, es así como nosotros bajo estas pruebas podemos realizar realmente un valor de significancia, un valor científico y podemos darle una prueba probabilística o estadísticamente comprobable a a un resultado y hacerlo como un valor de peso en una investigación. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de cuestiones? Ya vimos los diferentes tipos de pruebas y todo. Y dirían ustedes, ok, ya escuché hablar de las pruebas, pero luego eso cómo yo lo hago, ¿no? Entonces, estos recursos que nosotros podemos utilizar para analizar estos datos se encuentran dentro de los softwares, que son considerados herramientas para el procesamiento de datos de investigación que se dividen según su tipo de información. Entonces, estos software son software obviamente especializados ya con fórmulas precargadas que nos pueden ayudar para analizar datos cuantitativos o cualitativos, por los que no existen uno mejor que otro, sino que se especializan y el cálculo de datos mediante estadísticas son diferentes y por lo tanto de acuerdo a la naturaleza de nuestra información, a como lo venimos desglosando hace un momento, vamos a someter esa información, esos datos a ciertas análisis. Y esos análisis se van a encontrar en distintos softwares. Entonces, en la búsqueda de información, por ejemplo, hoy gracias a la IA podemos poderle preguntar, ok, IA, ¿dónde puedo ubicar o bajo qué software puedo analizar esta información? ¿Cuál es la que más me conviene? Pero bueno, podemos tener que los softwares más idóneos para los datos cuantitativos y de los más utilizados está el IBM SPSS, que es el que más utilizado por la mayoría de los investigadores. Y de ahí tenemos el 2 que es el de R-Project, tenemos el DataTab, que es como una calculadora para poder hacer. Esto lo podemos encontrar inclusive en la web.
y hay paquetes gratuitos que no te van a dar toda la información, pero te van a ayudar a comprender. Está el Hanobi. Y existe también información, o según algunos datos, según algunos buscadores, nos dicen que algunos que consideran idóneos para datos cualitativos son el Atlas.T, el NVivo y el MaxCUDA. El MaxCUDA. Sin embargo, también podemos obtener estas informaciones y este tipo de fórmulas y aplicar este tipo de fórmulas en ciertos datos en el mortal Excel. En ese Excel que nosotros normalmente podemos utilizar, nos dice que usando sus fórmulas integradas o el complemento gratuito del análisis de datos que se activa en la pestaña de datos. Sin embargo, estas fórmulas nosotros tenemos que redactarlas, a diferencia de estos otros programas que ya la traen precargada y solo tenemos que darle un orden, un valor o una coordinación a nuestras variables para que posteriormente con un clic o con un botón nosotros podamos hacer el uso de esa formulación para que nos puedan dar el valor de la prueba y el valor de significancia, ¿no? De esta misma. Para ello vamos a ver unos videitos más y con esto vamos a ir ya casi concluyendo esta presentación y agradeciendo de antemano, no me despido todavía, su escucha, ¿no? Ahora vamos a ver este pequeño video, vamos a ver si nos deja cargar. ¿Si se logra ver todavía? Sí, doctor. Perdón, después del comercial, aquí está.
Que ya por ahí escuchamos ese pequeño videíto que es para poder pues darle una introducción a ustedes de qué son estos programas de análisis de datos, ¿no? Ya escucharon, algunos son más complejos que otros, le platicaba, algunos tienen que ustedes crear el código origen, por así decirlo, para crear la fórmula. Otros están precargados en línea como DataTab y pueden hacer uso de sus demos, por así decirlo, y además no están completos. Y como mencionaba, igual ahí la chica que estaba presentando, la maestra, la docente, está el más utilizado que es el IBM SPSS por el hecho de que ya sus fórmulas están precargadas y podemos hacer uso de ellos. En la universidad, por ejemplo, así como ya comentan, existen áreas de investigación en nuestra institución y este tipo de docentes tienen esas licencias precargadas y pues particularmente dadas por la universidad. Entonces, igual si ustedes se animan a hacer investigación, pueden acudir con ellos ya para el momento del análisis estadístico. En este caso, pues, tendrían que ustedes ya platicar con los asesores para ver si son datos que ustedes tienen que implementar bajo una formulación, bajo un método probabilístico o no probabilístico. Eso ya es algo que desarrollan con el asesor. Sin embargo, para pues aclarar un poquito más de esto, que es el más utilizado, es el último video que tengo para ustedes, sería el de SPSS. No quiere agarrar. Estamos- Si ustedes en algún momento dicen hasta ahí, ahí podemos parar el video. No se preocupen.
Ok, hasta ahí bien todos, chicos. ¿Quieren continuar viendo todo el video? O sea, este video nos habla de la parte básica. También existen una herramienta de importación de datos, que es cuando nosotros extraemos los datos de el Excel, por ejemplo. Si ustedes tenían su base de datos en Excel, lo podemos llevar y lo podemos importar al SPSS y desde ahí empezar a trabajarlo ya, ¿no? Pero se recomienda que cuando los datos se vayan a importar de un Excel, estos datos ya se encuentren ordenados, ¿no? Hay unas ciertas técnicas y estrategias para irle dando valores también o rangos a algunas de las respuestas si hablamos de un cuestionario para la interpretación que va a tener el programa sobre esos datos. Entonces, el video continúa y lo puedo explicar, pero no sé ustedes si tengan tiempo, si no, continuamos con la plática, ¿no? La intención de esta parte era saber y darles a entender que existen herramientas hoy en día para poder comprender este tipo de software y el manejo, y para que ustedes también sepan e identifiquen cuáles son las pruebas estadísticas que pueden aplicar en una investigación y sobre todo se animen a realizar la investigación. Aquí tenemos pues compañeros que están ahorita en séptimo, octavo ciclo y algunos compañeros que ya están por egresar y que van a iniciar su servicio social. Entonces, son ya una altura en cuestiones de avance curricular significativa, donde ustedes pueden ir pensando a lo mejor realizar algún tipo de publicación o algún tipo de investigación. Entonces, les animo a esa parte. Ustedes me dicen, ¿continuamos con el video o seguimos con la última parte de esta presentación? ¿Sí me escucho? ¿Ya se me fueron? Sí, sí se escucha, Doc. Sí, Ok. sí, 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 Doc. Estoy aquí para escucharles y saberle. Bueno, si no, pasamos a la conclusión para irle dando también ustedes cabida a sus cosas por hacer en el día. Dice, las pruebas no paramétricas permiten realizar análisis válidos cuando los datos no cumplen los supuestos metodológicos paramétricos. Constituyen una herramienta indispensable para investigaciones en ciencias de la salud, educación y ciencias sociales, favoreciendo la toma de decisiones basada en evidencia y en rigor metodológico. Las pruebas estadísticas no paramétricas constituyen herramientas fundamentales para el análisis de los datos cuando no cumplen los supuestos de normalidad o cuando se trabaja con varias ordinales y categóricas. Variables, perdón, ordinales y categóricas. Su correcta selección y aplicación permiten obtener resultados confiables que fortalecen la toma de decisiones basadas en evidencias. Reitero, son métodos forzosamente que tenemos que nosotros realizar para colocar un rigor metodológico a una investigación, a un caso clínico y sobre todo en el área de la salud, en el cual nuestra diagnóstico, nuestra participación o nuestro abordaje clínico hacia el paciente tiene que estar basado o sustentado en evidencia científica. Entonces, este es un paso para que ustedes también adquieran el conocimiento y se atrevan a realizar este tipo de investigaciones y utilizando este tipo de pruebas probabilísticas y no probabilísticas para darle un peso científico a los actos que normalmente nosotros hacemos en clínicas, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Tengo ahí por ahí una sección de preguntas. Por favor, si ustedes amablemente este, eh, quieran hacerme para aclarar o alguna opinión acerca de este webinar, de esta presentación, con toda la intención pues, de realizar algo en pro a la ciencia, ¿no? Les escucho. ¿Algo que quieran aportar? ¿Qué les pareció la plática? Pues Doc, siento que muchas de las escalas igual nos sirven tanto para observar nuestro manejo en clínica, igual, por ejemplo, nosotros mismos nos podríamos evaluar para ver qué nos hace falta, qué no, en qué podemos mejorar y cosas así. Siento que es igual importante
saber de esto un poco. Sí, la verdad que, pues como les comentaba yo anteriormente, no solamente les quería hacer preguntas, sino comentarios. Algo que traté de ejemplificarles a ustedes durante el desarrollo de este tema es que si ustedes pudieran observar prácticamente todo lo que hacemos en el día o en nuestra área es medible. Y al ser medible puede ser investigados y puede ser sometidos a un tipo de este tipo de pruebas. Como lo acabas de comentar ahorita, ¿no? Inclusive se pueden hacer autoevaluaciones de su desempeño y esas autoevaluaciones de desempeño en el semestre 7 8 4 5 lo puedes medir con el que tuviste el año pasado y decir si vas avanzando o no vas avanzando. Todo esto estadísticamente puede ayudarte y darle un peso y un rigor científico, ¿no? Y es bueno, y sobre todo saber, es como quien dice, tratar de animarse también a realizar investigación, porque pues ya existe mucho apoyo, como lo acaban de ver ustedes, softwares que nos pueden ayudar a que estos métodos, ya con fórmulas automatizadas, inclusive hay softwares que ya tienen inteligencia artificial, que les pueden ayudar ya a someter a estos pruebas estadísticas, esos datos y poder realizar investigación de una manera más sencilla, ¿no? Sin embargo, pues reitero, la investigación tiene que ser guiada por nosotros y no realizada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al igual que estos softwares, son herramientas que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar la investigación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Anímense. ¿Algún otro comentario? Puede ser positivo, puede ser negativo. Con confianza, doctores. Aquellos que están por egresar, no les dio alguna espinita alguno de los temas, con confianza le podemos apoyar para que puedan avanzar y tratar de hacer una investigación. A mí me parecieron muchos de estos datos importantes, ¿no? De la investigación que estamos tratando de hacer de este proyecto, pueden surgir proyectos más pequeños que pueden estar a nivel de pregrado, como el hecho de realizar una investigación observacional, retrospectiva, en este caso de análisis de expedientes clínicos para ver qué generación lo ha llenado mejor y este tipo de cuestiones, ¿no? Es simple. Hay cosas que inclusive no tienen que salir a buscar, sino que en el sitio están ya disponibles para ser tomadas y analizadas. ¿Algún comentario? Doctora Nancy, gracias por su participación. Inés, De nada, ok, aquí tenemos las referencias de donde tomamos la información y como pudimos haber estructurado esta presentación. Le agradezco a todos su participación. La verdad, muy agradecido con ustedes. Espero que tengan una excelente tarde y espero que esto haya continuado grabando la temática, ¿no? Y pueda tener yo probabilidades de tenerlo.